Ahora viene Manuel Gayol Mesías, poeta, narrador, ensayista, crítico literario No está aquí. y periodista. Se fue con Chivas. Ok, bueno, entonces yo voy a leer su... Yo no les decía a ustedes que yo era el cargabates, y que se llama Fracasos de la República, la aparición de Fidel Castro y el ocaso de la democracia en Cuba. Y dice así: en mi ponencia trato de describir algunos de los fracasos políticos, económicos y sociales de la República de Cuba que condujeron al ascenso de Fidel Castro y su revolución, entre comillas, cubana. El objetivo principal de este trabajo es intentar dar una justa visión a los acontecimientos históricos que desafortunadamente trajeron el comienzo de un tiempo nefasto en la historia de Cuba. Durante la República hubo una gran complejidad existencial por la mezcla e interrelación entre lo viejo y lo nuevo, que tensaba a veces problemáticamente el desarrollo político, económico y social de la isla. Entre tantas cosas, no se puede dejar de decir que la corrupción y el clientismo político realmente fueron problemas. La mentalidad del cubano no podía cambiar de la noche a la mañana. Por un lado, muchos se adaptaban a los nuevos acontecimientos, otros tantos introducían en la también nueva vida nacional y política del país otros conceptos. Pero los verdaderos problemas de la realidad que iban surgiendo, hay que decirlo sin tapujos, eran porque ya los cubanos venían desde épocas pasadas cargando con sus lastres psicológicos de francachela, juerga, jarana, holgorio, comilona y ebriedad, ligereza y podría añadir asimismo pésima visión política. Aquí Gayol prácticamente que está reafirmando los conceptos de Jorge Mañach. A partir de 1902, los gobiernos sucesivos en su mayoría estuvieron controlados por una pequeña élite de políticos, empresarios y militares, quienes monopolizaban los recursos y el poder del país. En la República de Cuba, antes de la presidencia de Gerardo Machado, hubo numerosos casos de corrupción y clientismo político, aun cuando ya empezaba a darse la idea de que siempre para enmendar los problemas del país hacía falta la figura de un hombre fuerte, autoritario y ampliamente abarcador de los mayores poderes de la nación. Ya vimos después cuál fue al final el que se llevó el gato al agua. Pero en definitiva, de los mayores poderes de la nación, pero en definitiva, junto a la idea del hombre fuerte, asimismo encontramos la corruptela del mandatario de la mano suelta. Un ejemplo destacado resultó ser el gobierno de José Miguel Gómez, quien fue presidente, político y militar, independientemente de algunas obras importantes a las que dio lugar, llegó a beneficiar a muchos de una manera corrupta, por lo que de él se decía, tiburón se baña pero salpica. Y creo que esta es la segunda o la tercera vez que se da esta frase hoy. En su mandato, Gómez otorgó contratos gubernamentales y privilegios a sus aliados políticos y empresas a cambio de apoyo político y financiero. Además, se rumoreaba que había aceptado sobornos para otorgar concesiones y permisos gubernamentales. Otro ejemplo de corrupción y clientismo político en esta época se dio en la práctica del voto comprado, en la que los políticos otorgaron dineros o favores a los votantes a cambio de su apoyo en las elecciones. Esto fue particularmente común en las elecciones municipales y legislativas y contribuyó a la perpetuación de una élite política corrupta y poco representativa de la población cubana en general. Por lo general, el sistema político era disfuncional. Algunas elecciones solían ser fraudulentas y muchas instituciones del Estado estaban corruptas e ineficaces. Además, la falta de un sistema legal independiente y confiable dificultaba el procesamiento de los delitos de corrupción, lo que permitía que los culpables quedaran
impunes. Un ejemplo de esa impunidad fue la amnistía que se le otorgó a Fidel Castro y sus hombres, quienes habían sido condenados a 15 años de prisión y solamente cumplieron 2 años en las mejores condiciones de vida posible por haber asaltado el cuartel Moncada y dado lugar a una gran masacre por parte de los dos bandos, de los opositores y los del régimen de Batista. Y esto es historia bien sabida. Durante la etapa republicana, antes de Batista tomar el poder, hubo varios ejemplos de corrupción en la política y el gobierno cubano. Uno de los casos más notorios fue el del gobierno de Gerardo Machado. Durante su mandato, Machado estableció un régimen autoritario y corrupto que ejerció la violencia y la represión para mantenerse en el poder. La corrupción y el abuso del poder de Machado se hicieron cada vez más evidentes a medida que su mandato avanzaba y eventualmente se desencadenó una revuelta popular que llevó a su derrocamiento en 1933. Además de la corrupción, la República de Cuba también se caracterizó por una serie de fracasos económicos y políticos. A pesar de tener una economía verdaderamente próspera en comparación con otros países de América Latina e incluso hasta de Europa, específicamente en la década de los 50, por la fructífera relación comercial con Estados Unidos. No obstante, la falta de una diversificación adecuada y una dependencia excesiva de la industria azucarera dejó al país vulnerable a los cambios de los precios internacionales del azúcar. Las malas gestiones de los gobiernos, la falta de inversión en infraestructura y el estancamiento del crecimiento económico contribuyeron al descontento social y al surgimiento de los movimientos revolucionarios. Otro de los problemas importantes que enfrentó la República fue la discriminación racial y social. La mayoría de los líderes políticos y empresariales eran de origen blanco y pertenecían a la élite económica del país. Permiso, por favor. Gracias. Alguien que siempre me trae la agüita se le olvidó esta vez. Pero no importa, yo te perdono. Perdona. Que España viene la cosa. La discriminación racial también se manifestó en la exclusión de los afrodescendientes de los trabajos más prestigiosos y en la segregación en lugares públicos como escuelas privadas. En las escuelas privadas había una segregación racial, no en las escuelas públicas. En resumen, bueno, las escuelas privadas racial y sexual, porque las niñas estaban en un lugar y los niños estaban en otro. En resumen, la corrupción y el fracaso del sistema político y económico de la República de Cuba fueron factores importantes que contribuyeron al colapso del país en 1959 y el clientelismo político, debilitando la legitimidad de los gobiernos y minando la confianza de la población en sus líderes. Y en realidad había cierta desigualdad económica que, aunque era una desigualdad no tan pujante como en muchos otros países latinoamericanos, sí existía y fue aprovechada por diversos partidos políticos y sindicatos para dar al traste con la equidad que debía caracterizar a un país democrático. Todo ello fue creando un creciente descontento social y una polarización política que allanó el camino para la llegada de Fidel Castro al poder y para la creación del sistema socialista que ha desgobernado y destrozado a Cuba desde entonces. Muchas gracias a nombre de Manuel Gayor Mesías.